Listo. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias a todos los que se están conectando. Tuvimos ahí un ligerísimo retraso, pero pues estamos aquí muy contentos, muchachos. Este es el primer en vivo que vamos a realizar de una secuencia de clases teóricas y de cultura visual, pues para volver otra vez a estar juntos y para compartir como lo veníamos haciendo desde el año pasado. Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen, váyanse integrando, va a estar hoy bastante interesante. El tema tiene que ver con una pregunta que siempre nos hacemos y que a veces hay alumnos, por ejemplo, que no saben para qué sirven ciertos objetivos y hacen compras, que lo que siempre intentamos es que la gente no haga compras aceleradas, porque tal vez tienes un objetivo que no es el que verdaderamente necesitas. Entonces, nos vamos a dedicar hoy a ver cuál es la focal que verdaderamente tú necesitas para ciertos tipos de trabajos, para ciertos estilos de foto y que la compra que hagas pues sea una compra bien, ¿no? Como debe ser. Y bueno, para eso tenemos aquí a nuestro maestro Isaac Naim, que amablemente nos va a brindar hoy de su tiempo en estos 40 minutos que vamos a estar platicando. Y bueno, Isaac, pues muchísimas gracias y bienvenido. Ahí está. Tienes mute, amigo. Tienes Para mutito. empezar, Ahí ¿verdad? está. Sí, Parezco nuevo. Doy sí. clases en línea toda la semana y Y no me pareces acuerdo nuevo. luego, luego y parezco nuevo. Bueno, No te preocupes. ¿Qué onda? pues primero que nada, hola a toda la comunidad Fotoviva. Muchas gracias por permitirme estar aquí de nuevo en estas clases que personalmente las encuentro muy útiles porque es una oportunidad para que todos puedan, como aquellos que ya medio conozcan, puedan repasar un poquito el tema y aquellos que pues ya lo dominan a lo mejor refrescar aquellos conocimientos y aquellos que tengan la duda muy abierta, pues está ideal que podamos brindarles este tipo de ayuda con muchísimo gusto. Siempre es un gusto compartir el conocimiento de la fotografía. Siempre a mis alumnos les digo que compartir este gusto que tengo por la fotografía lo siento como una gran responsabilidad porque pues mucho depende del maestro, pienso, de si te termina gustando algo o no. Si bien no es el factor determinante, sí puede como afectar esa decisión, ¿no? Y estamos aquí. Vamos a Perfecto. darle. Entonces, esta es la primera. Vamos a estar dando muchas más. Entonces, que no se les olvide que vamos a estar otros maestros, otros temas. Y pues bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos, amigo? Perfecto. Sí, yo encantado. Cuando tú me digas, Órale, comenzamos. va. Déjame compartir. Se supone que ya está compartiéndose mi pantalla. Ah, no, A ver, espérame vamos tantito. a ver. Ahí. Se supone que Listo. ya. ¿Sí? A ver. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, chicos. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente a hablar de objetivos. Que en concretas palabras, quiero empezar con la siguiente. Bueno, antes que nada, presentarme rapidamentísimo. Pues soy Isaac Naim. Pueden ahí buscar mi trabajo en isaacnaim.foto o ahí está mi página isaacnaim.mypixieset.com. Más allá de hacerme el comercial, es para que se animen, vean el trabajo y pues que sepan que tanto los maestros de Fotoviva como Fotoviva, pues definitivamente sabemos lo que hacemos, tenemos la experiencia y por supuesto que nos agrada mucho compartir estos conocimientos con ustedes. Una de las cosas que personalmente yo me hice hace unos cuantos años atrás y que prácticamente cuando entro a muchos tutoriales básicos de fotografía, muchas veces está la siguiente pregunta que les voy a mostrar, que la verdad, pues sí es una pregunta que yo me hacía, que veo que mucha gente la tiene y que esto deja en evidencia que no es malo, que todavía nos hace falta por estudiar un poquito más de fotografía. Entonces, la pregunta que normalmente en los tutoriales y que tiene como un chorro de likes es, ¿cuál es el mejor lente?
Esa es una pregunta que cuando vamos empezando en fotografía la tenemos como muy marcada, muy presente. Y la realidad es que la vamos a resolver. Me gustaría que al final de esta plática, de esta charla, nos dejaran, nos respondieran allá en los comentarios de la transmisión cuál es la respuesta. Vamos a ver quién la puede responder y les vamos a otorgar este un 1% de descuento en su siguiente. Una beca Una beca de por vida. de por vida, solamente por responder esa pregunta. No, Isaac, no se puede. No, bueno, les prometo que si nos los veo de nuevo en Fotoviva, bueno, algo les podremos dar, un reconocimiento o algo, no sé. Un Pero me chocolatito. gustaría pues que al final, ya fuera de relajo, que al final de la sesión pudieran por ahí dejarnos en los comentarios qué piensan acerca de esta pregunta, ¿sí? Una vez que podamos resolver las dudas. Ahora, dejando de lado nuestra pregunta, que quisiera la tuviéramos toda presente durante el resto de la presentación, ¿cuál es el mejor lente? Les presento qué es lo que vamos a revisar en esta presentación. Lo primero de ellos es, ¿qué es un lente? O sea, de repente como que lo damos por hecho, pero ¿qué es? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? Porque seguramente han escuchado el lente al revés, que el que se coloca al revés y saca fotografías macro, cómo se puede hacer ese tipo de cosas. Y segundo, ¿el lente para qué sirve a final de cuentas? ¿No? ¿Para qué nos sirve si el que a final de cuentas toma la foto es la cámara en sí? ¿No? Ujú. La segunda cosa que vamos a revisar, el segundo tema que vamos a revisar es nuestra distancia focal. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cómo se usa? Vamos a revisar que así como yo me llamo Isaac, así como Sebastián, así como Sebastián, ¿se llama Sebastián? Así como nuestro director de Fotoviva se llama No, Sebastián, así como Evelia nos está saludando en el chat, como Maricruz nos está saludando, cada uno de nosotros tenemos un nombre. Bueno, los lentes también tienen un nombre. Claramente no se llaman Isaac o Sebastián, tienen tecnicismos en la cámara que nos van a ayudar, tecnicismos fotográficos, perdón, que nos van a ayudar a determinar para qué nos sirven. ¿Cómo se usan? También eso es muy importante porque de repente a veces he notado que ni siquiera sabemos agarrarlo, ¿no? He visto como fotógrafos que agarran el lente como que así o luego la dan como así, todo raro, ¿no? Entonces, vamos a ver la distancia focal y centrándonos en el tema de cuál es el mejor para mí, vamos a hablar un poquito del diafragma. No vamos a hablar qué hace o qué provoca en nuestra fotografía, sino que es como el apellido de nuestro lente. Es decir, la distancia focal va a ser el nombre o los nombres y el diafragma va a ser como el apellido de nuestro lente. Entonces, la distancia focal, el nombre y el diafragma, nuestro apellido, nos dan identidad. Bueno, pues la distancia focal y el diafragma le dan la identidad a nuestro lente. Y voy a compartir el catálogo de Canon y Nikon para que quienes quieran consultar cuáles son sus posibilidades, pues lo puedan revisar y a lo mejor ahí entretenerse un rato y darse cuenta que nunca son suficientes lentes para no, no. pero sí te das cuenta que hay una gama impresionante de lentes y más ahorita que tanto Canon como Nikon están manejando ya las mirrorless. Entonces todavía Ok. la opción de los lentes se abre todavía más, ¿no? Bueno, esos son los tres temas que vamos a revisar. Antes de comenzar, les voy a presentar un video. No sé si se vaya a escuchar el audio, pero no es necesario. Ok. Este video que les voy a presentar es un promocional de un celular, que se los muestro mucho a mis alumnos, de un celular que salió hace mucho tiempo, de 41 megapíxeles, o sea, hace mucho Ujú. tiempo, les hablo de hace, creo que ya 10 años, Ay, y entonces era Dios. un camarón, no, o sea, Ujú, el celular lo que valía era la cámara, ¿no? Y ujú. entonces, en sus promocionales, muestran cómo toma la fotografía esta cámara y es muy interesante porque el principio, es decir, la esencia de mi webcam, de mi cámara DSLR, de la cámara de mi celular Nokia, Huawei, Samsung, el iPhone, el principio, la esencia es la misma. Entonces, aunque a pesar de que este video ejemplifica muy gráficamente cómo funciona una cámara de un celular,
la esencia en nuestra DSLR, en nuestra Nikon, Canon, Sony, etcétera, Ujú. es el mismo. Entonces, se los voy a presentar, no voy a hablar durante él, me gustaría que lo analizáramos y ahí va. ¿Sale? Espero que se alcance a notar. Sí, venga. Y ahorita, después de visualizarlo, lo platicamos rapidísimo. Ahí va, Está padrísimo, ¿eh? está muy bueno. La verdad me encanta el video. Wow. Bien, lo voy a detener ahí porque ya el resto es cómo es el celular y todo lo demás. Claro, Es ya meramente el comercial del teléfono. claro. Quiero comentarles en un minuto, 2 minutos, qué es lo que nos está mostrando este video. Y pues ahí les va. Esto que se ve ahí es el destello del flash. Y se ven las partículas de luz hacia nosotros, porque pues es lo que viene hacia nosotros desde el flash, desde nuestra cámara. Y vean cómo regresan. O sea, llegan al objeto y regresan Ujú, a la cámara. Estos rayos de luz, pues primero los emite el flash, perdón, llega a la manzana, a la comida que nos vamos a desayunar o a cenar, se dispara al paisaje, se dispara al retrato, a la quinceañera, a la novia, que ujú, nosotros le estemos haciendo la sesión o la fotografía, toca el cuerpo que estamos fotografiando y rebota la luz hacia la cámara. Y esas chispitas que se ven ahí en el video son la luz entrando precisamente y llegan aquí a lo que es el obturador, que es como una pestaña, ¿sí? Vamos a hablarlo así. En este caso en particular es como una ujú. pestaña que permite el paso de la luz. Pero lo que quiero que notemos, que es el tema que nos compete el día de hoy, es que vean cómo la luz empieza a entrar, pero se empieza a reacomodar aquí, justo aquí. Aquí es donde lo quiero pausar. Vean Ujú, cómo entra como un rayo de luz, como un cono, y ujú, al entrar a través de estos cristales, que no es más que otra cosa que los lentes, se empieza a redistribuir la luz. Y esta redistribución... Ay, 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 perdón, perdón, perdón. ¡No! No. ¿Lo voy a regresar? Sí. Perdón, perdón. Ahí está. Ay, ujú, Perdonen ustedes. Esta redistribución de la luz es lo que le da la forma, figura y nitidez a la cámara. Aquí, por ejemplo, podemos notar que hay un total de 5 lentes en ujú, esta cámara, en este celular. Aquí está uno, por acá está dos, aquí está tres, aquí está cuatro y finalmente aquí al fondo está un quinto lente. Cada uno de ellos son como jugar en equipo, se pueden desplazar dentro de ellos a diferentes distancias, como si fuera un reloj para marcarnos la hora. Bueno, este conjunto de lentes juegan para marcarnos la luz correctamente en nuestras cámaras. Entra la luz y vean cómo se redistribuye. Esto de aquí que se ve como bolita son los famosos estabilizadores en unos celulares. Esto lo tienen algunas cámaras de alta gama para grabar video, no todas. Estos son los estabilizadores para que la cámara, para que la fotografía salga lo más nítida posible. Y pues bueno, esto ya es el sensor que detecta la luz y entonces estas detecciones se convierten en impulsos eléctricos que van procesándose, transmitiéndose a través de los cables y podemos ver que esta luz va por el cable y llega finalmente al procesador, es decir, este procesador, como su nombre lo indica, procesa estos impulsos eléctricos que van viajando a través de la circuitería de la cámara
los interpreta, manda la señal a la pantalla y le dice, píxel número 1, tú vas a prenderte así, píxel número 2, tú asá, píxel número 3 y así. Si estamos hablando de 16 megapíxeles, estamos hablando de que hay 16 millones de píxeles, es decir, que hay 16 millones de señales para que en su conjunto, es decir, sumando el píxel 1 más el 2 más el 3 más el 4 millones 525 mil más de así, todos estos, la suma de todos estos píxeles desde nuestro ojo vemos esta fotografía. Entonces, así es como funciona una cámara. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Me Todo emociono padrísimo. y Sí, no sí, sé. sí. Estoy Sí, tratando de no, ver aquí los comentarios. Estoy muy al pendiente por si surge alguna duda. sí, claro. Con toda Yo, confianza nos la y dirán. si me puedes ayudar, porque para variar estoy bloqueado, Ah, ok. entonces yo no puedo ver ningún, o sea, no puedo contestar nada. Entonces, Ah, órale. Va que va. Sí, estoy al pendiente de la transmisión y acá del StreamYard. órale. Tengo dos monitores. Bien, perfecto. Entonces, así es como funciona una cámara en gran esencia. Y lo que nos compete es los lentes. ¿Qué es y para qué sirven? Ok. El lente, como definición, vamos a decirlo así, si hubiera siempre digo esto, si hubiera una Real Academia de la Fotografía, Ujú. podremos encontrar una definición y podría ser algo similar a esto, que sería, el objetivo es la parte de la cámara, ojo, que dirige los rayos de luz hacia el sensor. Y esta definición la podemos corroborar que está bien aplicada en el video. Vemos cómo entra la luz en forma de cono y se vuelve a distribuir en su interior como si fuera una especie como de ping pong, algo así, en la Ajá. que se redistribuye la luz y como lo dice, dirige los rayos de luz hacia el sensor. Ahora, si es la única función que es dirigir la luz, ¿nuestra cámara puede funcionar sin el lente? La respuesta sería sí. Si ustedes por ahí tienen su cámara, alguna DSLR, déjenme ir por la batería. Un segundo, por favor. Un Sí. segundo. Sí, listo. Si ustedes tienen, por aquí tengo mi cámara y yo puedo ponerla, para que podamos experimentar con esto, necesitamos colocar nuestro modo en nuestro dial de modo, perdón, en el modo manual, que sería colocarlo en la letra M para que sea efectivo este experimento. Y teniéndolo ya en la letra M, disparemos una fotografía al azar, donde caiga, con mucha iluminación, con poca iluminación, eso no importa. Voy a hacerlo cerca del micrófono para que se escuche el golpeteo. Ay, permítanme. Ahí está. Ah, la memoria. Aquí la tengo. Profe. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, voy a tomar una fotografía al azar por aquí. Ahí está. Ok. Espero que se escuche Sí. el sonido del obturador al azar, ¿no? Y podríamos encontrar en alguna de las fotografías algunas figuras definidas. Por ejemplo, espero que se alcance a notar que no brilla, sí, sí va a brillar un Sí. poquito. La voy a dejar a ver si se alcanza. Ahí Ahí, va. mero. Ahí, Por ahí. ejemplo, aquí podemos nosotros observar que hay ciertas figuras. No importa del todo qué, pero vemos ciertas figuras como pueden ser sombras, rectángulos, triángulos por ahí, básicas. Ahora, voy a retirar mi lente. Recuerden que para poder retirar nuestro lente tenemos que presionar el seguro y sin soltarlo giramos nuestro lente hacia un sentido. Generalmente tienen unas marcas de puntitos blancos, tanto Nikon como Canon, todas las cámaras de hecho. Y una vez que lo alineamos podemos retirarlo, ¿no? Entonces acá tengo mi lente, lo voy a dejar aquí por un lado. Y tengo aquí mi cámara y podré tomar una fotografía. O sea, esa es la pregunta. Mi cámara funciona sin el lente, entonces voy a volver a disparar. Recuerden tenerlo en el modo normal. Voy a tratar de disparar mi cámara y vean lo que sucede. La cámara sigue funcionando. Si yo intento ver la fotografía que estoy haciendo, sea el sentido que sea, vean esto. Está completamente en blanco, ¿sí? Quiere decir que la cámara sí acepta la luz que yo tengo aquí enfrente, pero no entiende cómo colocarla. Digamos que el lente es el traductor de la luz hacia el sensor. Yo te traduzco que ahí hay un rectángulo, que hay una puerta, que hay una manzana, que hay un sándwich, que está la novia, que está la quinceañera enfrente de ti, y entonces el lente
desvía la luz de tal manera que podamos interpretarla como humanos, que podamos entenderla como figura, forma, contorno, etcétera, ¿no? Que eso se revisa en el seminario de composición en Fotoviva. Ahí para los que gusten, que tengan dudas de eso, pueden pedir informes al respecto. Y bueno, entonces ya vimos que es el lente, para qué sirve, que no es más que una pieza muy útil, eso sí, no hay que quitarlo del renglón, para poder dirigir la luz y entonces podamos interpretar lo que está enfrente de nuestros ojos, llámese manzana, iba a decir garrafón de agua, no sé por qué, una fotografía de producto, por ejemplo, la novia, la quinceañera, etcétera, etcétera. Claro, pues es tal cual, amigo, como cuando tienes miopía, por ejemplo, en mi caso que tuve muchos años miopía, Ajá. que cuando veía algo, pues finalmente lo que yo veía era borroso, o sea, no, Ujú. sí entraba luz, obviamente entraba luz por mis ojos, pero no estaba ajustado para que yo Ujú. pudiera interpretar o poder ver exactamente qué eran las formas o qué eran las cosas que estaban delante de mí. Entonces, haz de cuenta que ahorita lo que pasó es que se le quita toda la posibilidad óptica de poder ajustar bien esa luz y poderla entender, pues. Entonces, sí, Ujú. tiene mucha lógica. Y una pregunta, amigo, Sí, ¿tú cómo les llamas? ¿O cuál es la mejor forma de nombrarlos? ¿Objetivos o lentes? yo en lo particular le llamo objetivos. Ok, Objetivos. Me gusta más llamarlo así, objetivos, porque de repente hasta como son los lentes o las lentes, ¿no? Hasta en eso podemos entrar en debate. Entonces, creo que en fotografía podemos hablarle objetivos y lentes, yo creo que son estos, ¿no? Más que otra órale. cosa. Pero el principio es el mismo. Por ejemplo, voy a desenfocar a propósito mi cámara. Sí, Espero. Así, ¿no? Sí. ahí está. No, sí Ujú. se desenfocó, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como está ahorita mi webcam, así es como ve un miope y un astigmata, como yo. Ajá. Así es como va por el mundo recorriendo y estampándose en los postes de luz. Ujú. Entonces, cuando uno, o sea, literal, cuando uno coloca los lentes a ver si logra desviarse la luz, Ah, vean claro. cómo Ujú. se distorsiona, ¿sí? Y se distorsiona tal que mi cara, pues, está más fea de lo que ella. Bueno, pues se distorsiona, ¿no? Sí. Y vean, ¿no? Se distorsiona la luz al punto de que, por ejemplo, pueden ver mis ojos tanto en Ujú. el exterior del lente como en el interior debido a que se desvía la luz. Bueno, la intención de estos lentes y de los objetivos en la cámara es exactamente la misma, Va. acomodar de la mejor manera nuestra luz. Perfecto. Bueno, entonces voy a regresar mi enfoque. Ahí está, ya, así. Van a decir, ay, no, mejor ponte borroso Mejor porque... desenfocado, por favor. Sí, porque, híjole, cuate. No, no Bueno, es cierto. ok, pasamos el primer bloque que es entender para qué sirve dirigir la luz. Con eso, ¿va? Si hubiera un examen el día de hoy y les preguntara, ¿qué es un lente? Ah, es el que se encarga de dirigir la luz. Con eso creo Perfecto. que les pongo 5, pero bueno, no. Mm. Con eso es suficiente. Ahora, el segundo punto que íbamos a revisar es, ok, esto es un lente, pero ¿qué diferencia existe entre este lente de aquí y este lente de acá? ¿Por qué son diferentes? Ahora, ¿cómo los nombro? ¿Lentecito y lentesote? ¿O lente número uno y lente número dos? No. Vamos a ver que el nombre de los lentes principalmente es gracias a un término fotográfico que se le conoce como distancia focal. Y es lo que Ok. vamos a revisar en nuestras diapositivas que les estoy proyectando. Ok. Primero es, ¿qué significa? O sea, ¿qué rayos significa distancia focal? Y lo segundo es, ¿cómo la vamos a utilizar? Claro. Y si comprendemos cómo se usa, entenderemos cómo aplicarlo. Eso es muy Claro. importante. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa? Pues es la distancia entre dos focas que... Ay, Ya, ya, ya. ¿No? ese es muy trillado. Qué básico. Ay, No, Dios. pero es para romperla, ¿no? Un ratito. Ah, está Bueno, divertido. pero Salió sí, es hace la distancia focal, ¿no? como un La año y distancia medio, entre dos ¿no? Más o focos. menos. Ok. Bueno, ya, serios. Ok. Regresando como tal, es la distancia que hay entre el sensor y la lente cuando se enfoca un sujeto al infinito. Profe, en español, profe, porque me cuesta trabajo. Claro que sí. Fíjense bien. Aquellos que tengan por ahí una cámara, sería ideal
que Ujú. pudieran retirar su lente, sería lo mejor. Y bueno, muchos de ustedes seguramente saben que para poner más coloquialmente zoom a nuestros objetivos es girando uno de los anillos que normalmente es el más grueso. Bueno, no todos. Unos lentes son los que tienen estos anillos gruesos, como este de aquí, que es el anillo Ujú. más grueso, y si yo lo giro, pues puede hacia un sentido tiene más zoom y hacia el otro sentido tiene menos zoom. Pero lo que nosotros no podemos ver a simple vista es la parte que conecta con la cámara. Recuerden que esta parte de aquí, pues es la que está conectada en el interior de la cámara. Quiero que vean, que observen que aquí en el interior, qué es lo que sucede con el lente, este de aquí atrás, cuando yo muevo mi anillo. Lo voy a mover. Ahí Mm. está. Se Ujú. metió, ¿no? Se Se desplazó hacia adentro. desplazó. Si lo regreso, vuelve a desplazarse. Voy a hacerlo con otro lente, a lo mejor puede ser más ilustrativo si lo hago con otro lente. Este lente tiene más grande. Y Ujú. nuevamente, si yo giro mi distancia, mi anillo, perdón, de distancia focal, así se le llama, vean cómo este lente va hacia adentro, cómo se introduce. Ahí está, bien adentro, ¿no? Ujú. Y si yo lo regreso, bueno, ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué coincidencia esto qué, pues, esto qué tiene que ver? Dice como definición, regresando a nuestras diapositivas, dice distancia que hay entre el sensor y la lente. Ok. Recordando un poquito que el sensor es la parte que está hasta atrás de nuestra cámara, ¿sí? Justo detrás del obturador. Voy a tomar una fotografía de larga exposición para lograr verlo. Permítanme, ahí. Unos 4 segundos, lo voy a abrir. Y observen lo que va a pasar. Este espejo, porque realmente es un espejo y de hecho así se le llama, espejo, se va a levantar y atrás vamos a ver como una pantallita verde. Esa pantallita verde es el sensor. Ahí va. Espero que se vea. Ahí está. Esa Sí. pantallita verde, hagan de cuenta que es como el ojo, como tal. Es lo que va a interpretar como el ojo, lo más valioso del ojo. Bueno, por ahí lo voy a volver a repetir por si no se pudo percibir. Lo voy a acercar un poquito Ujú. más. Por ahí está. Esa pantallita verde es el sensor. Que, ahí está, listo. Es el sensor y regresando a nuestro diagrama en nuestras diapositivas, me gustaría que observáramos el diagrama que está por aquí del lado izquierdo. Permítanme. Aquí. Este de aquí. Observen que tenemos por este lado el sensor, que es esa pantallita verde que nosotros acabamos de observar. Y este lens o este lente pues hace referencia a el lente que yo les acabo de mostrar que se desliza hacia el frente y hacia atrás dependiendo del zoom. La distancia focal es la distancia que existe entre la pantallita verde, sensor, y el lente que se mueve, el lente trasero. Ahora, entre este sensor y este lente hay una distancia. Evidentemente la distancia es muy corta. De hecho, precisamente se le conoce la distancia focal normalmente como en milímetros. Es decir, permíteme un segundo, un segundo. Sí. No, conectar. No, ya voy, ¿eh? Sí. Un segundo. No sé por qué me falló en esto. Ahí está. De nuestro sensor, que es una distancia en esta parte, a nuestro lente de esta otra parte, hay una Ujú. distancia. Y normalmente, de hecho no normalmente, en el caso de la fotografía siempre se mide en milímetros, ¿sí? Ujú. Y este lente nos va indicando, de hecho tenemos indicadores para saber la distancia exacta a la que está separado nuestro lente de nuestro sensor. ¿Dónde se encuentran ese indicador? Todos los lentes a los que les podemos alterar la distancia focal o coloquialmente como que les podemos poner zoom, todos sin excepción contienen aquí arriba unos numeritos. Estos numeritos son vitales y son los que nos indican si tienen 18, por ejemplo, 18, cuando yo lo alineo con el puntito del 18, quiere decir que entre este lente y el sensor, la pantallita verde del cuerpo de la cámara, tiene una distancia de 18 milímetros. Si yo lo muevo, por ejemplo, ahora, espero que se alcance a ver, al 24, el lente
se desplazó un poquito hacia adentro, espero que se pueda apreciar, ahí está un poquito Ujú. sumido. Y quiere decir que ahora hay 24 milímetros entre ese sensor y ese lente. Si yo lo desplazo full, o sea, si yo le pongo todo, mi lente llega hasta un número que es el 140, por ahí, espero que se alcance a ver, Ahí, más o que menos. es el 140. Quiere decir que vean cómo está hasta el fondo el lente. Inclusive me voy a arriesgar aquí a meter el dedo. No, por ahí. ¡No! Ah, no lo toqué, no lo toqué. Y adentro, ¿sí? Eso quiere decir que entre el lente que ya se desplazó al interior y el sensor de mi cámara, ahora hay 140 milímetros. Y pues es la distancia que hay entre ese lente desplazable y el sensor. Ahora, ¿cómo se le da el nombre a estos lentes? No tiene otro nombre, la verdad es que está bastante sencillo una vez que comprendemos qué es la distancia focal. El lente se le pone el nombre coloquialmente entre los fotógrafos, nombrando la distancia focal mínima, es decir, el número más chiquito, y la distancia focal máxima. Por ejemplo, este lente tiene el número más pequeño en 18 y el número más grande lo tiene en 140. Si yo quisiera nombrar a este lente, ustedes en el mercado, entre fotógrafos, lo van a escuchar como un lente 18-140. Se omite entre todos nosotros, los fotógrafos, decir 18-140 milímetros, ¿no? Oye, ¿qué lente traes? Un 18-140. ¿Qué quiere decir? Que la distancia focal mínima a la que nos permite este lente, este en particular, es 18 milímetros y una distancia focal máxima hasta uno de 140 milímetros. Ese sería el nombre de este lente. Ahora, podemos nosotros encontrar otros objetivos, como el que tengo aquí a la izquierda, ¿sí? Que espero que se alcance a notar, tiene como número mínimo 18 y el máximo zoom que tiene es el 55. Dije zoom erróneamente a propósito, porque el término correcto, pues, es distancia focal. Ya voy a decir, el término correcto es zoom, no, distancia focal. Entonces, nosotros podemos ver que este lente empieza en 18 y termina su distancia focal, su zoom, en 55. ¿Qué quiere decir? Que este lente, si yo lo buscara en internet o escucho que un fotógrafo dice, ¿qué lente traes? No, pues yo traigo un lente. Si podemos regresar a la Sí, presentación. voy. Va. Si yo tengo, quiere decir que ese lente empieza en 18 y termina en 55 milímetros. Entonces, ese es el nombre del lente. Este es un lente 1855 y este lente que yo tengo por acá es un 18140. Hay N cantidad de diferentes distancias focales. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Les vuelvo a repetir, si existe alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar en la transmisión, estamos al pendiente de sus dudas. Ahora, como hablando un poquito, profundizando ya técnicamente en la distancia focal, indica cuánto también se va a capturar de la escena. Eso es muy importante. Y mientras más larga sea la distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión. Ujú. Voy a tratar de explicarlo, estos dos puntos, en la siguiente imagen. Primero, dice, indica cuánto se capturará de la escena. Veamos la siguiente imagen, que son 9 imágenes que fueron capturadas a diferentes distancias focales. Claro. En esta parte de la primera fotografía, la superior izquierda, de aquí, fue tomada a una distancia focal de 18 milímetros. Podemos observar que a esta distancia focal nosotros podemos percibir prácticamente todos los detalles que nuestro ojo pudiera ver. Prácticamente. No estoy diciendo que lo mismo, pero muy similar. Sin embargo, si yo aumento mi distancia focal, es decir, paso de 18 milímetros a 24 milímetros, observen que ciertos detalles de la escena se empiezan a perder. Ejemplo, esta parte de la cerca ya se pierden los 24 milímetros
y vean el espacio que hay aquí en el árbol y el borde de la fotografía y el árbol y el borde de la fotografía. Si yo continúo aumentando mi distancia focal, por ejemplo, ahora 35 milímetros, vean cómo la cerca ya se perdió completamente. Bueno, una grandísima parte. Por otro lado, a los 55 milímetros ya ni siquiera la cerca inferior se alcanza a percibir. A los 85 milímetros ya corto el árbol. A los 105 el árbol dejó de existir. A los 135 prácticamente ya me estoy concentrando en las dos casas. A los 200 milímetros prácticamente, ahora sí ya son solo las dos casas. Y finalmente a los 300 milímetros ya solamente percibo una casa. El fotógrafo tomó la fotografía desde en la misma posición. Lo único que hizo fue, como diríamos por ahí, aumentar nuestra distancia focal o antes de venir a esta clase le diríamos, le puse más zoom. El término correcto sería aumenté mi distancia focal. Entonces, podemos pues ver qué diferencias hay entre una fotografía tomada a 18 milímetros y 300 milímetros. Ahora, yo puedo ver este esquema que me fascina y es buenísimo porque dependiendo de las distancias focales a las que los lentes se dedican a tomar la fotografía, se les pone ciertas categorías o ciertos nombres para poder como clasificarlos. Existen distancias focales de los 8 milímetros, es decir, que apenas hay 8 milímetros entre el sensor y este lente que se desplaza, y el ángulo de visión son 180 grados, es decir, prácticamente va a ver lo que nuestros ojos ven. Nuestros ojos tienen una visión muy cerca a los 180 grados. Después tenemos los lentes que se les considera grandes angulares. Observen que los grandes angulares ya perdieron toda la parte azul. Ya, o sea, este cono, este triángulo de la parte azul ya se perdió. La parte de la escena ya se perdió. Que si lo analizamos por acá, pudiera ser este borde y este borde de la primera fotografía. Después comenzamos con los estándar, que más o menos su distancia focal tienen o sea, abarcan de 25 a 65 milímetros y sus ángulos de visión son entre 60 y 25 grados. Es decir, de pasar de este ángulo de visión que teníamos de 180, ya solamente podemos ver entre 60 y 25. Luego están los telecortos, entre 65 a 100 milímetros. Los teleobjetivos, entre 100 y 160. Por eso les decía que yo les prefiero decir teleobjetivos, porque no, el término telelentes nunca lo he escuchado, pero teleobjetivos sí. Entonces, por eso prefiero decirle teleobjetivos, ¿no? Bueno. Y los teleobjetivos pueden mostrarnos un ángulo de visión entre 15 y 10 grados y finalmente los super teleobjetivos abarcan desde los 160 a los 600 milímetros y prácticamente el ángulo de visión es este, o sea, es aquí lo que tengo entre mis manos y conforme vamos aumentando nuestra distancia focal, bueno, vamos viendo más ángulo. Entonces, iba a decir, ¿tienen alguna duda? Porque así les pregunto a mis alumnos en las mañanas. Bueno, entonces, estas diferentes distancias focales le van a dar propiedades particulares a nuestros lentes. Voy a mostrarles, por ejemplo, el catálogo de Nikon. No, sí, aquí. Ahí está, sí se ve, sí se ve. Sí. Simplemente podemos desde googlear, ¿no? Aquellos que tengan Nikon, catálogo lentes, así como lo tengo, o si no, pues pueden buscar Canon, ¿no? Catálogo lentes. Entramos a las tiendas oficiales, eso siempre hay que tratar de recordarlo, nada más que la última vez que entré estaba, ahí está, perfecto. Si nosotros entramos a la tienda de Canon, Canon desde el inicio te da como guías para que vayas revisando qué tipo de lente estás buscando, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Tipo de lente, si yo le doy un clic aquí a tipo de lente, vamos a poder revisar, vean las diferentes clasificaciones de los lentes. Por ejemplo, Canon estándar, que estábamos revisando, ¿no? Entre 25 y 65 milímetros. Lentes Canon angulares, que serían los grandes angulares. Lentes Canon macro, es decir, que se concentran para fotografías macro, como la que se está viendo ahorita justamente. Canon telefoto, es decir, con mucha distancia focal.
Canon Tilt, Canon Serie, bueno, ya ahí no nos vamos a meter en estos de acá. Pero las primeras 4 clasificaciones, observen estos 4 ejemplos. Voy a ponerle un poquito más de zoom, espero que para que se pueda apreciar Sí. con más definición. Vamos a ver este lente que nos presentan y dice que este lente es un lente Canon EFS, un 15-85 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que este lente tiene su distancia focal mínima en 15 y llega hasta un, entre comillas, zoom, es decir, una distancia focal, hasta 85 milímetros. Si yo quiero ver otro diferente, espérame, no quiero preguntas. A ver, lo voy a agregar poquitito. Ahí está. Vean este otro, por ejemplo, este es un 1755, este es un 1835, un 1855, un 55-250. Wow. Y lo que yo quiero que percibamos al mostrarle estos ejemplos es que no todos empiezan en 18, ni terminan todos en 55, ni terminan... Son muchas las variedades. Entonces podemos empezar en 55 y tomar en 250, en 18 y 55. Entonces ahí si ustedes quieren darse una vuelta, los catálogos, para ver qué tipo de lente, cuáles son las distancias focales de los lentes. Ahora, quiero destacar que en muchos de ellos, después de la distancia focal, es decir, de su nombre, viene el apellido, que es el diafragma, que se mide en números F, 3.5 y 5.6. Ahorita vamos a ver qué rayos significa esto. Rápidamente, para no invertir demasiado tiempo, voy a ver cargar el catálogo de Nikon para que ustedes puedan observarlos. Lentes. Vean, por ejemplo, ellos ya nos caracterizan, por ejemplo, para personas y eventos, para viajes y paisajes, para macro y primer plano. Bueno, ya ahí lo podemos ver, pero vean, por ejemplo, oye, está buenísimo, la modificaron. Vean a 18 milímetros cómo puedo tomar una fotografía. No sé. Vean a 35 milímetros cómo sería la fotografía. A 70 milímetros cómo se vería. Creo que tengo que arrastrarlo, sí. A 70 milímetros, a 130 milímetros y a 300 milímetros. Entonces, lo que yo tengo que saber como fotógrafo basándome en mi distancia focal es qué tan lejos va a estar mi objeto a retratar o a fotografiar. Si yo lo tengo cerca, por ejemplo, fotografía de producto o bichitos, ¿no? Me gustan las plantitas y los bichos cercanos, pues entonces voy a requerir una distancia focal corta, unos 18 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, y con eso es más que suficiente para objetos cercanos. Si yo quiero tomarle, por ejemplo, a un paisaje, bueno, este es un paisaje con humanos, nosotros vamos a necesitar aperturas grandes, aperturas largas, que podemos verlo también a manera de ejemplificar como por ejemplo esto. Si yo quiero tomar panoramas, si yo quiero tomar acantilados o miradores, pues entonces requiero una apertura grande. Si yo me quiero concentrar en cosas muy particulares y lejanas, tendré que buscar entonces lentes de grandes distancias focales, unos 105, 135, 200, 300 y hay hasta de 600 milímetros. Los fotógrafos de deportes, por ejemplo, aquellos que han ido a algún estadio o a un evento de fútbol, perdón, a un evento deportivo, cual sea, van a ver que los fotógrafos tienen unos lentes, es más, el lente es más grande que el cuerpo de la cámara. Y esto es porque ellos tienen que lograr la fotografía que está hasta el otro lado de la cancha. Y no es como que quisieran tomarle a todo el estadio. Ellos quieren concentrarse en las expresiones de los deportistas, que se están haciendo como mucho esfuerzo, que se vea pues la pasión que le está poniendo el jugador o jugadora en el campo de juego o en el deporte que estén practicando. Entonces, si yo quiero panorámicas o quiero tomar grandes escenas, necesito distancias focales cortas. Si yo quiero concentrarme en detalles, yo me puedo concentrar en distancias focales largas, entre 80 milímetros, 300 milímetros, dependiendo de lo que yo esté buscando. Ahí entonces, pues, en el catálogo de Nikon y de Canon, pueden ustedes darse un poquito a la tarea de buscar qué tipo de lentes están buscando. Ahora,
Yo no las puedo ver, quiero ver que efectivamente el lente que me están diciendo sea el que yo estoy comprando. Bien, la información de los lentes vienen absolutamente en todos. Tanto en Canon como en Nikon y en cualquier ejemplo, siempre menciono Canon y Nikon porque es como las marcas más comunes de cámaras. Si alguien tiene alguna duda de Sony o algo así, lo pueden decir, adelante. Todos los lentes, sin excepción alguna, normalmente en la parte trasera del lente, es decir, la que va conectada al cuerpo, esta parte de aquí atrás, debe de venir sí o sí la distancia focal. En el caso de los Nikon siempre viene en este tipo de etiqueta como dorada, ¿sí? Y ahí siempre vienen las especificaciones del lente. Voy a ver si puedo cambiar el enfoque de mi cámara un poquito como tipo macro para ver si por ahí. Ahí está. Y aquí se puede ver que mi lente se llama, déjenme inclinarlo para que se pueda ver, porque tengo la lámpara aquí enfrente. Aquí. Se puede ver que es un 18-140 milímetros, ¿sí? Y coincide estas medidas con, vean, 18 aquí abajo, 18 aquí. 140 y hasta acá, ahí es 140, ¿no? Entonces coincide. Yo puedo encontrar otro lente, por ejemplo, por acá lo tengo, un 18-55. Vean, un 18-55 y vemos nuevamente que coinciden. La distancia mínima focal 18 y la máxima 55. Y vean, la máxima es 55 y la mínima era de 18. Entonces ese es el nombre del lente. Sin embargo, quiero mostrarles una particularidad de otro lente que tengo. Voy a volver a enfocar. Ahí. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, pueden dejárnosla por acá. Ahora, antes de continuar, voy a mostrarles este lente. ¿Me puedes poner en primer plano, porfa? Otra vez, perdón, se me fue. Gracias. Este lente, como podemos, aunque esté media borrosita, podemos ver que es más pequeño que este de aquí. Y por supuesto, que todavía es más pequeño que el que yo tengo por acá. Mucho más. Entonces, esto nosotros podemos pensar que este lente es más pequeño, pero quiero que veamos algo en particular a diferencia de los otros lentes que les mostré. Quiero que veamos su distancia focal. Dice exclusivamente 50 milímetros. No dice otra cosa. Y podemos observar también, como particularidad de este lente, es que nada más tiene un anillo. ¿Sí vemos? Y este anillo no lo hace ni más largo ni más corto. Y si yo destapo la parte trasera del lente, el recorrido va a ser muy pequeño, muy pequeño. Va a ser muy mínimo. Vean, ¿no? Va a ser muy mínimo. Pero la distancia se mantiene en 50 milímetros. Pues el nombre del lente nada más es 50 milímetros. Oye, pero primero me estás diciendo que tiene un 18 y luego un 55 y este 50, entonces ¿qué está pasando? En el mundo de la fotografía, en la fotografía en general, existen en esencia dos tipos de lentes de acuerdo a la distancia focal, a partir de la distancia focal. La primera clasificación, que está del lado izquierdo en color rojo, se les conoce como lentes fijos. Los lentes fijos son este, que les acabo de mostrar al último, en el que dice solamente 50 milímetros. ¿Qué quiere decir que este lente sea 50 milímetros? En palabras muy burdas es que no tiene zoom. Que en lugar de yo ponerle zoom para no acercarme a lo que voy a fotografiar, el que se va a tener que mover soy yo como fotógrafo. De estos lentes fijos hay diferentes medidas. Hay un lente 35 milímetros, un lente 8 milímetros, un lente 50 milímetros, un lente 85 milímetros, un lente 105 milímetros. Y cuando solamente te dicen una distancia focal en el nombre del lente, quiere decir que no tiene zoom. Por eso nada más tiene un anillo para el enfoque. Todos los que son zoom tienen dos anillos. Anillo 1 y el de aquí arriba, anillo 2. ¿Sí? Otra vez, otro lente con zoom tiene anillo 1 y anillo 2. Bueno, este solamente tiene un anillo. Y es el que dice ahí lentes fijos. Posee aquí en el interior, aquí adentro, entre 6 y 12 lentes, dependiendo. Son de menor tamaño que los zoom. Alteran el punto de vista sin moverse del sitio, es decir, sin moverse del sitio, y suelen tener mayor luminosidad, es decir, agarra más luz. Ahorita vamos a ver qué rollo con eso. Y por otro lado están los lentes zoom.
que son estos dos que podemos alterar nuestra distancia focal. Puede llegar a tener unas 20 lentes aquí en el interior, es decir, adentro tienen más lentes que los fijos. Suelen ser de mayor tamaño, podemos comprobarlo, ¿no? Lente zoom, lo voy a poner a ver si no, ahí se puede ver, espero que se vean. Y tienden a la distorsión. Los de distancia focal variada o lentes zoom tienden a la distorsión. Hay muchas razones, pero las principales son ¿por qué? Porque es mucho más fácil estos lentes que no se están moviendo en el zoom a que se estén moviendo todo el tiempo. A 18 milímetros tienen un acomodo, los 20 lentes del interior, por ejemplo, si hay 20, 16, las que sean. Pero estas variaciones, es decir, a 50 milímetros el acomodo de los lentes en el interior están de diferente manera. A 18 milímetros están de otra manera, a los 140 están de otra manera. Entonces, estas variaciones hacen que los bordes de la fotografía normalmente son los que se modifican, son los que se alteran. Entonces tienden a la distorsión. Quiero hacer un punto muy especial en esto porque me ha llegado a suceder que me dicen, ay, profe, pues entonces yo consigo el lente 18-300 para tener todas las distancias focales posibles. La respuesta sea, adelante, no hay problema, pero el detalle es, entre más rango de distancia focal tenga mi lente, más tiende a la distorsión. ¿A qué me refiero con esto? Este lente es un 18-55 y este otro lente es un 18-140. En teoría, este lente, el 18-140, absorbe, o sea, como si lo pudiera meter aquí adentro, absorbe al 18-55, ¿no? Entonces, para serles muy honesto, yo casi este lente ya no lo necesito. Sin embargo, este lente va a tender más a la distorsión que este. ¿Por qué? Porque entre 18 y 140 hay 122 milímetros. Y entre el 18-55 hay 35-37 milímetros. El rango en este lente es menor. Entonces, este lente es, en teoría, mucho más nítido y con menos distorsión que este lente que tiene mayor rango. Entonces, si ustedes compran el 18-300, no, de hecho sí, va a tener más distorsión que estos dos. Entonces, oiga, pues entonces, ¿cuál lente me conviene? El que se adecue a la distancia que tú vas con tu objetivo y que tenga el menor rango si lo que buscas es demasiada nitidez. Bien, les voy a repetir si hay alguna duda. Pueden dejarlas. Benjamín, muchas gracias por tus palmas. Bien, ahorita nos comentó hace 8 minutos. Bien. Ok, bien. No tengo aquí Canon, yo uso Nikon, pero les quiero presentar cómo se suelen ver las diferencias muy claras entre lentes fijos que están del lado izquierdo y lentes zoom o de distancia focal variable que están del lado derecho. Vean el tamaño, ¿no? Tienen mayor luminosidad, es decir, se comen más luz, vamos a llamarlo así. Y por último, pues tenemos este lado. Miren, por ejemplo, era lo que les decía, Nikon tiene sus nombres de los lentes en esta parte de aquí, 18-105, y Canon lo tiene por acá, los tiene grabado. No tiene como una placa dedicada, simplemente lo tiene grabado. Voy a ver si puedo ponerle zoom. Ahí, ¿no? Ahí se ve grabado a manera como de tinta. Nikon lo pone en una placa, ¿no? En todos los casos, pero vean cómo todos los lentes, absolutamente todos, dicen como particularidad su distancia focal 50 milímetros, 50 milímetros, 18-105, por ejemplo, o un 18-135, ¿no? Dependiendo. Dice por acá, si hay algún 18-300 para Canon, hasta donde yo sé, sí. Hasta donde yo sé, sí lo hay, porque pues abarca un rango de distancia focal muy larga, nos pregunta Maricruz Lázaro. Por otro lado, Alejandra Mata nos dice, mi lente es un Sony 2 diagonal 25, ok, supongo que es un 2.25, la verdad no había escuchado de ese lente, pero quiere decir que tiene una apertura impresionante, o sea, tú alcanzas a tomar una escena muy abierta, Alejandra, correcto. Muy bien, creo que ya me pasé el tiempo, disculpen. No, no te Creo que preocupes. vamos bien, vamos bien. Ya casi terminamos, ¿eh?
Sí, de hecho el 2.25 pues es un gran angular, ¿no? Grandísimo, sí, sí, sí. Seguramente, Alejandra, las fotografías que tú pudieras hacer ¿cómo se dice? Con los 2 milímetros se le llama ojo de pescado. Voy a poner fotos, ojos de pescado. Yo no tengo ejemplos de eso porque no tengo lentes de distancia focal. No me dedico mucho a eso. Pero tienden a esta distorsión, a estas distorsiones. Dependiendo de su longitud focal se generan esto y se puede ver, se le llama así ojo de pez, que pues parece que está como inflado del centro, ¿no? Esto ya se Ujú. puede conseguir en edición, pero yo siempre como que, no sé, capturarla desde la esencia del lente, pues está muy padre. Dice Alejandra Mata, Que les sí, digas. está bien padre tu clase. Muchas gracias, Alejandra. Espero haber resuelto también tu duda de tu lente. Muchas gracias. Perfecto. Pues más bien lo presumió, ¿no? No, no. Pero está muy bien, presúmanos Sí, sus está lentes. padrísimo. Claro. Sí, no, Está padrísimo. padrísimo el Yo 2.25. te voy a ser muy honesto, nunca había escuchado un 2.25. 2 milímetros, no me lo imagino. ¿Qué fotografías pudiera hacer? Muy interesante, seguramente. Ok. Y ya para finalizar, vamos al apellido de nuestros lentes, que se le conoce como diafragma. Si bien el diafragma es una parte mecánica del el lente, bueno, sí, exclusivamente del lente, pues también afecta a las características del lente cuando nosotros queramos comprarla. ¿Cómo afecta a mi fotografía el diafragma? Repito, la función de esta parte ya seguramente en otra clase les explicaremos qué efectos tiene el diafragma en las fotografías, es cómo afecta a mis fotografías en el sentido de cuando yo lo quiera adquirir. Nuevamente, como definición, salte, salte. ¿Qué pasa, Ya, amigo? ¿Qué? no, ya Ok. quedó. Sí, como definición, nuevamente si buscáramos la Real Academia de la Fotografía, podríamos encontrar que esto es muy importante. Es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Así de sencillo. Su símbolo universal es más o menos como el que está en la izquierda. Puede tener ciertas ligeras variaciones, pero en esencia ese es el símbolo universal. En el caso de las Nikon, lo tienen grabado el botón de por aquí. Aquí está. Aquí está el botón por ahí. Entonces, ese es el símbolo del diafragma, prácticamente universal. Ok, sí, bien. Esta es como la diapositiva que más texto tiene, pero sí quisiera como recalcar estos 3 puntos muy, muy importantes. Dice, funciona como el iris del ojo humano, abriéndose y cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Voy a mostrarles un ejemplo muy claro de qué es el diafragma que está aquí en el interior de mi lente. Si me puedes apoyar, por favor. Ah, sí, perdón. Es que ¿saben qué? Gracias. No, está bien. Estoy buscando el 2.25. Me entró también un montón de dudas de Sí, a cómo mí es también. y está genial porque aparte tiene un montón de calidad y ya ves que Sony usa la marca esta 6, que es Ajá. maravillosa. Entonces, perdón, estaba distraído, pero aquí No, no estoy. te preocupes. No, la 6 también es una marca muy, muy prestigiosa, muy prestigiada de lentes, de óptica. Al final de cuentas se dedican a la óptica. Bueno, aquí en el interior, espero que se vea. Sí, sí se ve. Aquí en el interior me veo yo, aquí como moviéndose, y hay un puntito justo en el centro que se ve que cambia como de color entre negro y mi color de piel. Ujú. Pero vean cómo lo voy a abrir. Espero que se vea. Ahí. Vean esto. Cómo se abrió y por ahí se va a ver mi ojo. No sé qué sea eso. Es Ay, tengo como, miedo. Ah, es tu ojo al ¿es mi revés. ojo al revés? Ajá, Se ve raro, sí. ¿no? Pero vean cómo yo lo puedo manipular. Ahorita lo estoy manipulando a propósito con mi dedo, ¿sí? Y esto es el diafragma. Dice la diapositiva que funciona como el iris. Bueno, este es como el iris también. ¿Qué sucede? Al igual que nuestro iris o nuestra pupila, eh, si hay mucha luz, ¿qué hace nuestro ojo? Se cierra. Y pasa lo mismo con el diafragma. Lo debemos cerrar. Si tenemos muy poca luz, ¿qué hace nuestro ojo? Se dilata. Bueno, el diafragma también deberíamos de dilatarlo. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que entra en este agujero es muchísimo mayor que esto de aquí y que esto de aquí. Entonces, por ahí, eso es el diafragma. Ahora, les voy a mostrar otro lente rápidamente.
Y vean cómo, por ejemplo, este diafragma no está tan amplio como el que les acabo de mostrar. Ahí se ve el puntito muy similar al inicio, pero vean cuánto abre. Ahí. No abre lo mismo, no se va a alcanzar a percibir, Sí, a pero poquito, amigo. no se alcanza a abrir completamente. Voy a ver, lo voy a girar. Ahí en el centro, vean el huequito que se hace, ¿no? Espero que se alcance a ver. Sí, El poquito. huequito que se hace ahí justo en el centro del lente, Ujú. ese es el diafragma y lo comparamos con este otro. Por acá. Vean esto, ¿no? Impresionante. Impresionante. Muy largo, ¿no? Ujú. Diferencias. Bueno, Ok, eso es el diafragma. Dice la diapositiva, si me apoyas, Sebastián, claro. dice, lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. Los técnicos o las escuelas en fotografía no se quisieron quebrar la cabeza y así. Lo abierto que está el diafragma se le llama apertura de diafragma. Fin. Ahora, ¿cómo medimos o cómo identificamos esto? Es la apertura del diafragma, es decir, para entender qué tan abierto está, se mide en números F de frame. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. Y en muy concretas palabras, es un número que nosotros vamos a encontrar en todos los lentes. Les presento, por ejemplo, este lente, este lente, que es el 50 milímetros, tiene un diafragma de 1.8. ¿Cómo lo sé? Podemos verlo. Voy a volver a poner un poquito el macro. Ahí. En las características de mi lente, podemos ver que es un 50 milímetros y luego tiene un 1 por aquí, 2 puntos y 1.8. Ese 1.8 quiere decir que el diafragma más abierto tiene una numeración, un diafragma de 1.8. Voy a ir con mis lentes zoom y vean cómo la nomenclatura es muy similar. Tiene un 1 por ahí, ahí se ve, ahí. Tiene un 1 y dice aquí 3.5-5.6. Ahorita explico por qué a diferencia del otro este tiene un guión. Ahorita lo explico. Pero esto significa el diafragma. Quiere decir que este lente, su apellido es 3.5 a 5.6. Finalmente, tengo otro por acá también y podemos ver que su diafragma es el mismo prácticamente. Un 3.5 a 5.6. Entonces, el nombre completo de este lente, su nombre es 18-55 y su apellido es un diafragma de 3.5 a 5.6. El nombre completo, como si este lente pudiera escribir en el examen, nombre completo, bueno, él pondría, yo me llamo 1855 a diafragma de 3.5 a 5.6. Listo. Ahora, no se cierren a como yo lo estoy nombrando. Puede ser que escuchen con otros fotógrafos otra terminología, pero debe de ser en esencia la misma. El nombre de este lente, por ejemplo, completo sería, este lente es un 50 milímetros a diafragma de 1.8 o un 50 milímetros con diafragma de 1.8, de acuerdo a su apellido, por su diafragma. Ahora, ¿qué quiere decir que este tenga un diafragma de 1.8 y este quiere decir que tenga un 3.5? Es, entre más chiquito sea el número, esto es ley de la vida, entre más chiquito sea el número del diafragma, más luz puede captar. Repito, entre más chiquito sea el número, más luz puede captar. Yo tengo estos dos lentes y en este yo tengo un diafragma de 1.8 y en este yo tengo un diafragma... me he enfocado de nuevo. Sí. Bueno, en este lente yo tengo un diafragma de 1.8 y yo tengo en este lente un diafragma de 3.5 a 5.6. ¿Qué quiere decir? Que este lente de la izquierda que dice 1.8 absorbe más luz, le cabe más luz que este de la derecha. Entonces, vimos en una de las diapositivas, le voy a regresar, que una de las características de los lentes fijos, este de aquí, es mayor luminosidad, porque tiene un diafragma de 1.8. Y los lentes zoom tienden a la deterioración, pero tienen un diafragma más cerrado, es decir, acaparan menos luz. Dice por acá 3.5
5.6. Ahora, profe, estos que tienen dos diafragmas, 3.5 a 5.6, ¿qué quiere decir? Esto se le conoce como un diafragma, hoy no quiero regarla si es móvil o versátil. Mm, pero ahorita me acuerdo bien del nombre. Dice Citlalin Arreola Carrasco. Tengo curiosidad sobre con qué cantidad de luz me permite trabajar un diafragma que se abre hasta 1.6. Lo que pasa es que no es como con qué cantidad de luz, sino que más bien si tú estás en una escena de noche, Citlalin, si tú estás en una escena de noche y abres tu diafragma a 1.6, el lente va a poder absorber mucha más luz que uno que tenga un diafragma de 9, de 10, de 11, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tener un diafragma tan abierto, toda la luz que alcanza a absorber, das cuenta que se come como si tuviéramos la boca muy abierta, podemos comer muchísimo. En este caso, el lente se está comiendo la luz. Si tú abres un diafragma a 1.6, tú vas a tener la oportunidad de captar mucha luz en la noche. Y esto indirectamente pues afecta a la cantidad de ISO que tú vas a utilizar. No vamos a revisar qué es el ISO, ahora sí que te dejaría de tarea que investigaras, pero en concretas palabras es que nos va a dar la oportunidad de absorber más luz y tus fotografías muy seguramente van a mejorar en calidad. Eso te lo aseguro. Entonces, espero haber resolvido por ahí tu duda. Resuelto, amigo, resuelto. Perfecto. Ok. Y bueno, entonces, sí. ¿Por qué tiene el diafragma muy versátil? O por qué tiene el diafragma móvil de 3.5.6? a 5.6? Voy a, por ejemplo, a colocar el lente en mi cámara. Lo voy a poner en modo manual. Voy a girar mi pantalla para que ustedes puedan verla. Aquí, así. Y observen esto. Se alcanza a apreciar que mi diafragma de este lente lo tengo en 3.5, es decir, lo tengo lo más abierto posible y efectivamente coincide con el número que teníamos aquí, 3.5. Quiere decir que el diafragma lo más abierto, lo que más va a poder absorber luz es a un diafragma de 3.5. Pero vean, sin yo mover el diafragma, solamente voy a mover la distancia focal, es decir, voy a aumentar el zoom. Ah, no, así. Y vean lo que pasa con mi diafragma aquí en la pantalla. Nada más voy a aumentar la distancia focal. Ahí. Vean cómo se va cerrando solito. Y cuando yo llego a 55 milímetros, el diafragma automáticamente se ha cerrado a 56, a 5.6. Conclusión. Cuando vemos que tienen dos números en el diafragma es que a 18 milímetros abre un diafragma de 3.5 y mientras recorre hasta 55 milímetros, el diafragma puede cerrarse hasta 5.6. Entonces, el nombre de este lente es un 1855 con un diafragma de 3.5 a 5.6. Nos dicen por acá, Lourdes Calderón Amezcua, tengo una cámara Canon roja y es 4.3 supongo que es 1720 milímetros, supongo. Si no, corrígeme, no sé, es lo más probable. O ha de ser 2. 172. Ahí sí nos puedes ayudar, Lourdes, a ver si es. Es que tiene separado el cero Ah, y no ya. sé si se le escapó o si es. Ahorita no lo corriges. Dice una cámara Canon roja y es 4.3 yo estoy casi seguro que sí es 1720 porque ha de ser una bridge. Órale. 1.3.5 6.3. 6.3. Quiere decir, Lourdes, que tu lente, el lente que tiene tu cámara, tiene una distancia focal desde 4.3 hasta 1720 o 172, ahí nada más hay que refiere, y que tu diafragma a 4.3 milímetros abre a 3.5 y cuando llega a la máxima distancia focal, 172, muchas gracias. Entonces quiere decir que tu lente, si le pusiéramos un nombre a tu lente, es un lente 4.3 a 172 con un diafragma de 3.5 a 6.3. ¿Qué quiere decir? Que a 4.3 milímetros el diafragma más abierto va a ser 3.5 y cuando esté a 172 milímetros va a tener un diafragma de 6.3. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos distancia focal tengamos, más luz va a absorber nuestro lente. Eso es lo que quiere decir.
resolviendo la duda de Mariana Calderón, dice, ¿qué diferencia hay entre un macro 35 milímetros a un EX 100 milímetros macro? En esencia es, hay muchas cosas por ahí, pero es cuánto te puedes acercar, porque hay otra característica que se llama distancia mínima de enfoque, y es que tanto te puedes acercar al objeto para que el lente logre enfocar. A veces pasa que queremos tomarle algo muy de cerca, a un bicho, a una planta, y sencillamente el lente no enfoca, no logra enfocar. Y eso es porque estamos demasiado cerca. Y hay lentes que sencillamente no pueden enfocar a distancias muy cortas. Los lentes macros son diseñados con la intención de que a pesar de la distancia focal, un 35 milímetros o un 100 milímetros, tú te puedas acercar lo más posible a estos objetos pequeños. Normalmente son para pequeños. Entre un 35 y un 100 milímetros vas a ver que en el 100 milímetros se puede lograr un desenfoque mucho más abrupto que el de 35 milímetros. Y espero haber resuelto tu duda, Mariana. Lourdes, por nada, estamos aquí para apoyarnos. Bien. Ahora, pues otra de las características que afectan a nuestro diafragma y que ahí se los dejo como, les dejo esta diapositiva donde no voy a profundizar, que se los dejo de tarea, es si tú quieres un mayor desenfoque en tus fotografías, normalmente en fotografía de retrato, busca que tu objetivo pueda tener una apertura de diafragma muy abierta, es decir, que logre diafragmas de 1.4, 1.8, 2, 2.8, son diafragmas muy abiertos y podemos verlo en este ejemplo. Observen que aquí, a un diafragma de 2, yo logro enfocar solamente la parte del 10 de la cinta métrica. Si yo tengo un diafragma de 2.8, alcanzo a enfocar el 10 y el 9 y el 11, y así sucesivamente hasta cerrar mi diafragma, donde vean cómo prácticamente toda la cinta métrica ya se ve enfocada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres para resolver tu fotografía? Regresando pues, ya para finalizar, a la pregunta inicial, ¿cuál es el mejor lente? No es la pregunta que tendríamos que hacernos. La pregunta es, ¿qué tipo de fotografía hago? Y a partir de ese tipo de fotografía, ¿qué lentes necesito? Si yo me quiero dedicar a tomar paisajes, un 600 milímetros es un bazucón, pues se va a concentrar en la hoja del nopal o del, no sé, pino que tienes ahí enfrente. Y no es lo que quieres. Me ha pasado muchas veces que veo gente en el centro caminando y le están tomando la fotografía a la catedral con un 300 milímetros o con un 200 milímetros. No sé cuál sea la intención, ¿verdad? Pero lo que van a conseguir con un 200 o un 300 milímetros para tomarle la fotografía a la catedral es tomarle la fotografía a la cara de la estatua que está hasta arriba y solamente se va a ver la cara, o a la paloma que está ahí. No van a alcanzar a tomar la fotografía a toda la catedral. A mí me interesa fotografía de deporte, perfecto. Entonces, cómprate un 400 milímetros, un 300 milímetros, un 600 milímetros para que alcances a fotografiar solo a los jugadores del otro lado. Yo en lo particular, les comparto, me dedico a la fotografía de eventos. Si lograron entrar a mi Instagram o a mi página, van a notar que yo me dedico prácticamente al retrato, más como a boda, quinceañeras y modelos. Y yo el que uso, y es como la joya para mí, el 18-140. Por ejemplo, si hay un evento eclesiástico, pues no me voy a poder parar ahí enfrente de los novios todo el rato. Y a lo mejor el 55 milímetros no me da la lejanía que yo quiero. Entonces me lo aviento a 140 y a lo mejor ya puedo disparar desde un lugar más discreto y puedo capturar sus expresiones faciales, me puedo acercar más a ellos. Si a mí me interesa fotografiar plantas, bichos, como lo mencionaba por acá Mariana Calderón, pues entonces me concentro en un lente macro. Y entonces la pregunta no es cuál es el mejor lente. Antes de responder esa pregunta tenemos que hacernos la pregunta de cuál es el tipo de fotografía que yo quiero hacer, que yo necesito. A partir de esa respuesta empiezo entonces a buscar cuál es el mejor lente para el tipo de fotografía que yo quiero hacer. Para la naturaleza requerimos grandes angulares, para grandes detalles, pues entonces una de gran distancia focal,
O si yo para eventos sociales, retratista o de moda, con un 18-140, con un 55-70, un 24-70, ya estás mucho más que bien servido. Perfecto. Bueno, Mira, sí, perdón, antes de que pasemos más tiempo, nos sí, ayudó muy amablemente nuestro compañero José Manuel, el ok, maestro, sí. para resolver la duda sobre por qué la nomenclatura del 6 decía 2-25 Ah, ok, ajá. y la nomenclatura no era de dos, que eran de 2 milímetros, que por eso estábamos tan sacados de onda, Ah, sino oh, era 2 de apertura y 25 milímetros de su distancia ah, focal. oh, ok. Entonces, sí, lo que pasa es que José Manuel tiene Sony, entonces muchas Uf. gracias. Gracias. Gracias, gracias, estimadísimo Manuel. Bueno, por ahí ya nos Perfecto. apoyaron, entonces, muchas gracias. Sí, aparte es súper interesante porque, o sea, hay que tener en cuenta, pues, efectivamente también la cuestión del desenfoque que nos dan algunos objetivos, ¿no? Hay gente que quiere un retrato maravilloso y entonces necesita objetivos que tengan una apertura padre como para poder tener un desenfoque elemental, bonito, que se distinga perfectamente. Ahora, ¿qué prefieres tú, tener un objetivo fijo o un objetivo de focal variable? Em, Depende de la situación. Si es un lugar en el que yo como fotógrafo me puedo mover a donde a mí me plazca, o sea, me puedo acercar, me puedo alejar, me puedo subir, me puedo bajar, si tengo esa oportunidad, un fijo, definitivamente. Pero si el espacio donde yo puedo trabajar, por ejemplo, un área de prensa, estos eventos sociales, por ejemplo, los religiosos, donde a lo mejor estás ahí en la vaquita y no puedes estarte atravesando, Uh -huh. o estás un curul, güey, pues, ay, en un espacio muy limitado que te asignaron, no, tú eres el asiento F22 y de ahí no te puedes mover, pues no me puedo mover y entonces, ¿quién se va a mover en lugar del fotógrafo? Pues se va a mover el lente. Y entonces ahí ya me aviento Claro. uno de distancia focal variable. Esa es mi recomendación. Pensemos, ¿me puedo mover? Un lente fijo. ¿No me puedo mover? Un lente de distancia focal. Y listo. Yo así Perfecto. lo haría. Es como Y lo respecto a recomendaría. la distorsión, de repente también entendemos que es algo que es tan amplio, chicos, de verdad no se puede hablar todo, o sea, tenemos que hacer como por temitas o subtemas del tema, porque Sí, al sí. momento de que el ángulo de visión se amplía o se reduce, también hay cierta distorsión en la imagen, o sea, hay los objetivos que por su distancia focal hace que nosotros nos veamos un poquito más delgados Ujú. o hay otros que nos veamos un poquito más anchos, ¿no? Entonces, para retrato, por ejemplo, ¿cuál es el que tú prefieres que tenga la menor distorsión o que sea como lo más parecido a esa manera en la que nosotros vemos a la gente común y corriente? Bueno, no a la gente común y corriente, me refiero a la manera común y corriente en la que nosotros vemos a la gente. Sí, claro. De hecho, el lente 50 milímetros se dice que es el lente del retrato, porque esta es la distancia focal, los 50 milímetros, en la que la distorsión, porque todos nuestros ojos también tienen distorsión, la distorsión es la mínima respecto a nuestros ojos, es decir, es como la distancia focal más real de acuerdo a nuestros ojos, la más acertada, la más exacta a nuestros ojos. Entonces, si tú eres un retratista o te dedicas a los eventos o a las sesiones, pues lo ideal sería que dispararas a distancias focales cercanas a los 50 milímetros y lo que estás buscando es como mucha exactitud en la alteración. Al día de hoy, de hecho, los invito, es un curso que se va a abrir, o si no es que ya se abrió, el de Photoshop y Lightroom. Ah, Estos sí, programas ya tienen ciertas opciones porque con los metadatos o sea, es decir, la información de la fotografía, detecta con qué lente la tomaste y ya tienen estandarizado qué partes son las que se distorsionan y entonces te la regresa como a la normalidad. claro. Entonces, eso puede ser por parte de la edición, pero repito, siempre es bueno que tomemos una buena fotografía desde el inicio. Corregir esos errores al momento de la toma de la fotografía te cuesta Mm, medio giro, ¿no? Medio giro del sí. lente y en Photoshop te va a tardar
no sé, si eres muy bueno, 15 minutos, 10 minutos, un clic, dos clics, pero abarca más tiempo, pues, es lo que quiero decir. Va. Entonces sí, para un retrato, para lograr la menos distorsión, 50 milímetros. Entonces, miren, en realidad, por ejemplo, yo toda mi vida he tenido, aunque no lo crean, tengo un 18, creo que es un 18-300 y y me compré 50 milímetros para retrato y me compré un macro. Y excepto por el macro, que obviamente pues no lo puede hacer el 18, el que ya tenía pues anterior. ¿Saben cuántas veces he utilizado el 50 milímetros? O sea, desgraciadamente lo he utilizado 3 veces, 4 veces, porque en la manera en la que yo tomo fotos me muevo mucho. O sea, me muevo mucho no respecto a yo, el cuerpo, sino necesito acercarme, alejarme, etcétera, y me siento muy cómodo cuando yo puedo hacer unas variaciones y tener entonces un objetivo de focal variable. Pero sí hay muchísimos detalles respecto a la capacidad que tienen a nivel lumínico, a que el enfoque es más determinado, o sea, es como más preciso y que sobre todo también la nitidez y cuestiones de calidad de la imagen, pues en un objetivo fijo está más asegurado que en un objetivo de focal variable, ¿no? Pero hay muchas cosas, muchos detalles, hay objetivos ya buenísimos que han sacado, hay marcas icónicas también que, bueno, aunque sean de focal variable, son maravillosos. Entonces tiene que ver mucho también en la comodidad, ¿no? Así es. O sea, en Sí, cómo te depende también sientes. del flujo de trabajo de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes una manera, tú te sientes cómodo haciendo así, moviéndome y me siento con más posibilidad si tengo diferentes distancias focales, pues es completamente válido, ¿no? Yo a diferencia, Perfecto. o sea, y eso es muy bueno y eso es lo chido de la fotografía, o sea, que hay N maneras de trabajar. Nos dice Y Mariana, por ejemplo, que cuando haces fotos de producto o alimentos, ¿cuál usas? mm, yo en lo Mm, particular, el 1855 es mucho más que suficiente. yo también, porque fíjate que si yo intentara por calidad, supongamos que agarro mis 50 milímetros, también de repente me voy a sentir un poquito privado de visión y esa sensación también puede de repente hacer que pierdas de vista algunos detalles de la escena que tienes delante. Entonces, sí, yo la verdad, pues yo también en producto 1855, 18-300, de repente, pues el que yo tenga, pues el que pueda. Pero si necesitas acercamientos, pues sí sería importante tal vez un macro, aunque también hay gente que yo he visto que hace acercamientos utilizando objetivos de una focal muy grande. Y bueno, es un truco, ¿no? Tú te vas acostumbrando y vas haciendo ahí tus trucos para poder utilizar una focal tal vez de 300 milímetros para poderte acercar mucho a un objeto, pero la calidad, quién sabe si logres la misma calidad, obviamente no, de un Ujú, macro a un acercamiento de un 300 o un 600, ¿no? ujú. Ahí sí, Oye, pues depende mucho de lo que tú busques, cómo te acomodes. Pero sí, claro, Mariana, yo te recomendaría que si tienes un 18-55 o entre ese rango, o sea, no estrictamente ese lente, sino que tienes entre esos rangos, es mucho más que suficiente. perfecto. Y bueno, Juan Carlos Sánchez nos dice, un Canon EF 24-70 milímetros a 2.8, ¿no sería un objetivo mejor, o sea, o el más adecuado para cubrir un evento? Supongo que Sí, tiene que ver con claro. lo de los eventos, ¿no? Sí, no, de hecho el 24-70 es como el más bello para poder Ujú. cubrir eventos. O sea, si es como, en mi particular opinión, es como el 18-140 o 18-105, 135 y el 24-70, aunque su rango es menor, su calidad es mejor, por lo que hablaba del rango de distancias focales, y te da un buen rango, o sea, si alcanzas a tener amplias fotos, o sea, de amplios ángulos la fotografía y también tienes como de buenos detalles. Entonces, si tienes la oportunidad de ese lente, adelante. O sea, es como el ideal. Si yo algún día tengo la oportunidad, por ejemplo, de vender el 1855 y comprar un 2470, lo hago.
sin problema. Porque aparte, fíjate, ese 2470 tú lo tienes con un diafragma de 2.8 y a diferencia de este que hace variar su diafragma, tú a 24 milímetros tú tienes un diafragma de 2.8 y a 70 milímetros sigues teniendo un diafragma de 2.8. Entonces eso es muy valioso. Y esta exigencia de cristales, porque los cristales en los lentes son, no sé cómo decir, perfectos, o sea, son muy, 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 muy exactos. Y entre más exactitud requiera la fabricación del lente, más caros son. Para que el diafragma permanezca fijo a 24 milímetros y a 70 milímetros se requiere mucha exactitud en su diseño. Y por eso esos lentes, el 2470 con diafragma de 2.8, es muy caro. Suele ser muy caro. Pero sí, si Órale, tienen la oportunidad para un evento, eso está de pelos. padrísimo. Sí. Bueno, chicos, pues agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros. Nos aventamos ya 1 hora y media. Y bueno, tenemos muchos saludos. Sí puedo verlos algunos, no puedo obviamente contestar, pero bueno, agradecemos muchísimo la ayuda de José Manuel. Te vemos mañana en clases, amigo. Maricruz, que también nos estuvo comentando. Alejandra, que bueno, fue la que nos ayudó, bueno, la que nos proporcionó esta cuestión del Sony, de la fotografía Sony. Estuvieron con nosotros Citlali, estuvo, bueno, mucha gente muy linda que nos estuvo mandando mensajes, Lourdes Calderón, Walu, te extrañamos mucho. Te extrañamos, bueno. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Evel, que siempre nos ha acompañado desde hace muchos años y nos acompaña en nuestras transmisiones. Adán también dice que ya extrañaba estas transmisiones, nosotros también ya las extrañábamos muchísimo y bueno, este va a ser un pretexto para poder otra vez estar juntos. Y bueno, Alejandra dice que muy padre tu clase y Alejandra, pues te esperamos cuando gustes tomar un taller con nosotros, ya sea presencial u online, pues estamos aquí a la disposición. Amigo, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con algo. Pues bueno, ya les dejo mi última diapositiva. A ver, ahí va, ahí va. Ahí está mi contacto por si todavía persiste alguna duda. Estoy completamente seguro que Sebastián se las puede resolver. O ahí en Fotoviva con todo el gusto. O si no, puede mandarme un Instagram. Ahí está mi WhatsApp y mi página. Les agradezco muchísimo los comentarios. Es padrísimo, insisto, en compartir la fotografía. A mí me fascina, me encanta. Y compartirlo con ustedes, pues es un gusto. Esperamos que puedan inscribirse. Si quieren saber, por ejemplo, cómo corregir su fotografía en edición, ahí va a estar el curso de Photoshop. Estamos empezando, me parece, algunos talleres. Sí, estamos iniciando el diplomado. Recuerden que cambiamos las modalidades. Eso es también una decisión que tomamos el año pasado, gracias a la retroalimentación con unos alumnos y después de estos años nos dimos cuenta que para poder realizar un verdadero seguimiento y un verdadero programa que fuera muy orgánico y que fuera muy completo, pues tenía que ser enlazado. Nosotros dejábamos algunos de los conocimientos, los dejábamos opcionales o para que ustedes los eligieran en el momento que los necesitaran, pero nos dimos cuenta que había algunos vacíos por ahí respecto a cuestiones de creatividad, cuestiones de postproducción o de procesos, etcétera. Entonces ya enlazamos un diplomado que se transformó del seminario a diplomado y lanzamos varios módulos que se van a estar abriendo durante todo el año y como están a destiempo porque surgieron varios grupos, unos más avanzados que otros, pues bueno, esos módulos vamos a tener la oportunidad de que se van a estar repitiendo y repitiendo durante todo el año. Además, pues tenemos las especializaciones, viene nuevamente fotografía de moda, retrato de moda con Luis Guzmán, que ya teníamos bastante que no hacíamos retrato de moda. Vienen talleres, bueno, los de iluminación que están padrísimos, que ya se incorporaron al diplomado. Antes eran talleres especializados, ahora se incorporan en el diplomado, al cual también ustedes pueden acceder, no necesitan no necesitan ser parte de los grupos, se abren al público y pueden acceder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener también inmediatamente ya, yo creo que la siguiente semana o a partir del domingo se van a anunciar nuestros talleres online, muchos talleres, hicimos una convocatoria, si lo recuerdan, a nivel nacional de gente que quisiera ayudarnos a dar talleres
gente especializada y bueno, otra vez vamos a tener el gusto de tener gente bien talentosa de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz y va a estar padrísimo para que se pongan atentos y vean los talleres que online y de manera presencial vamos a ir teniendo durante este primer semestre del año y pues esperemos que todos estemos lo mejor posible. Amigo, te agradezco muchísimo. Siento que todo el tiempo me oí con eco. ¿Me oí con eco, amigo? No, Pues te escuchas muy bien. ¿Sí? yo siento un eco, me siento como si estuviera, creo que, no sé, me voy a tener que tomar una pastillita o algo. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, amigo. Gracias por tus conocimientos y pues nos vemos muy pronto. Nos vemos contigo el jueves con los chicos ahí con los de iluminación. Con los de iluminación. Ahí aprendemos a usar flash, cómo lograr la fotografía que vemos en Instagram, cómo dominarla. Entonces, pues ahí vamos a estar. Les agradezco su presencia. Gracias por la oportunidad, Marvin, Lourdes, Alejandra, Rubí, Sergio. Muchas gracias por sus comentarios. Y ahí estamos. Sí, muchas gracias, chicos, a todos los que nos vieron. Y vamos a seguir. Vamos a estar jueves o viernes. De repente puede llegar a cambiar dependiendo de la disponibilidad del profesor. Pero ya tenemos unos temarios. Nos aventamos una lista de como 40 temas que, bueno, están padrísimos y nos da muchas ganas poder transmitirlos. Ustedes saben que nos gusta mucho estar con ustedes, entonces va a ser una experiencia bonita volver a estar a las 7 de la noche que nos tenemos que ir a nuestras casas, pues nosotros estar con ustedes acompañándolos. Otra vez, amigo, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Si se nos pasó por ahí alguien, pues ya saben que los saludamos. Y pues nos vemos muy pronto. Sigan en Instagram, siempre subimos un montón de cosas de los trabajos de los alumnos. Que, por cierto, por eso estoy bloqueado por subir el último trabajo de desnudo, que fue maravilloso. Hay unas fotos que, bueno, estoy muy orgulloso. Pero ahí en Instagram todo el tiempo estamos subiendo historias y estamos subiendo fotitos de los alumnos y bueno, a nosotros nos hace sentir muy orgulloso compartir el trabajo. Muchas gracias, que descansen y nos vemos muy pronto. ¿Sale? Hasta luego a todos. Hasta luego, muchachos. Chao. Bye.